Perfeito. Bom, bom dia a todos e Buenos todas. días a todos y todas. Bem-vindos a este Bienvenido webinário, né, a que é este sobre o webinário que papel do es software de acerca del pesquisa papel, el rol del software de investigación no ciclo de vida, né, a lo largo del da ciclo de pesquisa vida científica. de la vida investigativa. A gente tem hoje Tenemos três panelistas, né? tres Eu vou panelistas. apresentá-los Los a voy a vocês presentar e depois me a apresento usted. rapidamente, Después yo me né? presento Então, o rápidamente. primeiro panelista é Primero Carlos panelista Martínez será Ortiz. Carlos Martínez Ortiz. Carlos é membro Carlos da es miembro unidade de la de comunidad e-science, né, de da e-science Holanda, dos Países de Baixos. Holanda, de los Países Bajos. Ele, nesse papel, ele promove En ese boas papel, él práticas de promueve desenvolvimento de buenas software prácticas de para desarrollo de pesquisa software e para conecta investigación pessoas que y trabalham nesse conecta campo, né? personas que trabajan en ese Ele campo. trabalhou anteriormente na RSE, Antiguamente, trabajó en no Brasil, RSE centro que antes, participa que ativamente da es el mismo comunidade centro que participa de la RSE nos actividad Países Baixos, né, em en nível los Países internacional. Bajos a nivel Depois internacional. temos também Tenemos Janina también Bellini a Saibene. Janina Bellini Saibene. Janina Janina é membro, né, es miembro, ela tem uma série de práticas, né, tiene varias apoiadoras prácticas para que dados de pesquisa e apoya dados a los datos de de software. investigación y É datos de gerente da software. Es comunidade gerente R de la Open Sci, comunidad e R líder do Open projeto Science y líder del iLadies. proyecto Ah, R é Ladies. presidente também da También es junta presidente diretiva de la, de la Carpenters directoría de e tem Carpenters 35 anos de y experiência em tiene 35 programação, años de 20 anos em experiencia en educação e programación y 24 anos educación como y 24 años programadora, como desculpe, programadora pesquisadora. e investigadora, E perdón. por final, Y temos finalmente Riva tenemos a Quiroga. Riva Riva Quiroga. trabalha Riva trabaja na RSE como en la RSA como, uma membro da equipe da como miembro del equipo OLS, de la membro também OLS. do También es Instituto de miembro Software del Instituto de Sustentável e Software cofundadora da Sostenible y comunidade cofundadora de RSE la em comunidad Chile. Participa de RSE maneira en bastante Chile. ativa Participa de forma distintas comunidades de activa con programação diferentes e comunidades, tanto de ciência aberta, programación y ciencia como abierta, R-Ladies, como PyLadies Art e Ladies, By Programming. Ladies y Programming. Bom, eu sou o Washington Yo II, soy Joachim eu Segundo, trabalho no IBICT, que é o yo Instituto trabajo en Brasileiro IBICT, de que es Informação, Instituto Ciência e Brasileño de Tecnologia, Información, e eu estou Ciencia y aqui Tecnología, y para estoy acá tentar facilitar essa discussão nesse para tópico tão facilitar importante esa discusión en para ese o ciclo tema de tan vida importante da para el pesquisa ciclo de vida de científica. la investigación Bom, científica. sem mais delongas, Sin passo a palavra más, então para o cedo la Carlos palabra a para Carlos iniciar a sua para exposição. iniciar su exposición. Muchas gracias, Washington. Voy a El- voy a muchas compartir mi gracias, pantalla. A ver, y si todo funciona bien, deberían ahí ver mi pantalla. Perfecto, muy bien. Eu Entonces, peço, buenas tardes todo el mundo. Mi nombre, como dijo Washington, es perdão, Carlos Carlos, Martínez. Trabajo en... perdão, Carlos, perdão, é só uma Dis- questão que eu esqueci de Perdone, mencionar Carlos, se antes me olvidó de lhe mencionar, passar a palavra, é antes de que decirles, nós es temos que interpretação tenemos em dois interpretación idiomas, né? en dos idiomas, Português e inglês, desculpe, portugués, português e espanhol. portugués, español. Carlos vai fazer sua exposição em espanhol, os demais Carlos va a hacer expositores também vão fazer em su espanhol. palestra, Nós su temos charla en español, pero tenemos, a- essa tradução simultânea, né? tenemos la Transcrição traducción, la para interpretación o idioma simultánea português. para el E idioma peço que portugués. vocês selecionem o idioma que vocês querem ouvir, Para que porque ustedes isso seleccionen ficará el idioma, usted lo pueden embaixo, né? hacer en la parte Onde inferior console a del, interpretação, o de la idioma pantalla. português. Ustedes pueden Perdão, Carlos, seleccionar el idioma passo a palavra portugués. novamente a você. Cedo la palabra nuevamente a usted. Muchas gracias, Washington. Am, bien, como ya me presentó Washington, mi nombre es Carlos Martínez, trabajo en el eScience Center en Países Bajos, en Holanda, y ahí somos un centro de excelencia en todo lo que se refiere a software de investigación, y entonces tratamos de ayudar a los científicos a utilizar software, a desarrollar software para que puedan hacer su ciencia de una manera más eficiente. Ah, y bueno,
la ciencia siempre ha dependido del uso de herramientas a lo largo de la historia. Esta foto es de el primer microscopio que fue creado por el señor Anthony van Leeuwenhoek, también en Holanda, por coincidencia. Y el señor Leeuwenhoek eh, era un científico, pero también era un creador de herramientas. Él creó este microscopio que tenía un aumento de 70 a 250 veces, entonces podía ver organismos microscópicos con él, y él pulía sus propias lentes. No, a diferencia de los biólogos o microbiólogos de hoy en día, no podía ir al supermercado o a la ferretería a comprar un microscopio, tenía que hacer sus propias lentes y él las hacía, tenía habilidades de relojero para pulir sus propias lentes y para poder eh, construir su propio microscopio. Entonces él fue pionero en la construcción de herramientas y pionero en la microbiología. Fue la primera persona que pudo observar con sus ojos el movimiento de bacterias y de toda esa vida microscópica a la que él llamó microbios. Entonces, él fue era un inventor, porque él inventó su microscopio, y era un científico, porque él documentó cómo se comportaban estos organismos microscópicos y cómo se movían y qué forma tenían, si tenían muchos pelitos o pocos pelitos, o una cola larga. Entonces, él descubrió todo ese mundo y creó sus propias herramientas para crear ese mundo. Entonces, la ciencia siempre ha usado herramientas desde los tiempos de Leeuwenhoek hasta hoy en día. Por supuesto, hoy en día nuestras herramientas son muy diferentes. Como dije, los biólogos pueden conseguir un microscopio en una tienda o con mayor facilidad de la que podía conseguirlo el señor Leeuwenhoek. Pero hay otros inventos y otras tecnologías que utilizamos para observar otras partes del universo. Esta es una foto es una fotografía del primer hoyo negro que fue fotografiado utilizando el telescopio Event Horizon. Y algo que me llama la atención es cómo se hizo esta fotografía. Eh, Vi un documental que se llama Black Holes, The Edge of All We Know, ah, que está en Netflix y espero que esté disponible en Netflix en otros países, pero eso es un documental muy interesante sobre cómo se hizo esta fotografía. Yo primero pensé, bueno, pues debe ser un telescopio muy grande y ya, pero no es un telescopio. El telescopio Event Horizon es un telescopio distribuido. Quiere decir que utilizan todas estas antenas en diferentes partes del mundo y cada una de estas antenas toma fotografías de una parte del cielo al mismo tiempo y en diferentes momentos del día. Entonces utiliza el movimiento de la Tierra, la distribución sobre el globo terráqueo para tomar fotografías del mismo lugar del espacio en diferentes momentos, desde diferentes puntos de la Tierra, y entonces crea una lente virtual del diámetro de la Tierra. Es como si tuviéramos un telescopio gigantesco y por eso nos permite ver mucho más lejos que cualquier telescopio óptico. Y la parte más interesante de este telescopio es que integra todos esos datos por medio de software. Entonces, esta es una herramienta que no existe físicamente, que solo existe por medio del software. Y es una herramienta igual que en los tiempos de Leeuwenhoek, los científicos del Event Horizon Collaboration crearon una nueva herramienta para poder observar otra esquina del universo. Leeuwenhoek hizo sus propias herramientas para poder lo más chiquito del universo y estas son herramientas para poder ver lo más lejano del universo. Entonces, hoy en día el software de investigación es crucial en todos los campos, no solo en la biología, no solo en la astronomía, pero también en meteorología, para predecir el clima, para medir el cambio climático. Se utiliza software para todo el modelado que va en meteorología. Por supuesto, en biología seguimos estudiando y analizando cómo funciona el genoma de los virus y el genoma de las bacterias, el genoma humano. Todo eso requiere, por supuesto, muchísimo procesamiento de datos, requiere software en campos completamente
eh, remotos como la arqueología, también se utiliza mucho software para hacer descubrimientos nuevos cada día. Por ejemplo, hay arqueólogos que utilizan un LIDAR, que es un láser que van en un avioncito y con un láser van midiendo la altura y con eso pueden descubrir cosas que están ocultas debajo de la jungla, por ejemplo. Entonces pueden descubrir nuevas cosas analizando esos datos utilizando software. Y por supuesto, todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, con machine learning, eh, por supuesto que requiere de software. Entonces, en todos los campos de la ciencia moderna, utilizamos software hoy en día. Entonces, el software también está presente en diferentes áreas de investigación y en diferentes fases del ciclo de investigación. Por ejemplo, cuando para planear qué experimento vamos a hacer, para diseñar nuestro experimento, utilizamos diferentes tipos de software. Para recolectar los datos, si necesitamos colectar datos de un microscopio o de un telescopio, o para colectar datos por medio de cuestionarios, utilizamos diferentes herramientas de software también para colectar el dato en nuestra investigación. ¿Qué hacemos con esos datos que colectamos? Los analizamos, como de diferentes maneras, estadísticas, machine learning, o los procesamos de alguna manera y para eso normalmente también utilizamos algún tipo de software, ya sea software que ya existía o creamos nuestro propio software para hacer algún procesamiento especializado de acuerdo a nuestras necesidades, para publicar y compartir lo que sea que encontremos, ya sea nuevos datos o un análisis o un resumen de lo que encontramos. También utilizamos diferentes herramientas de software para publicar y compartir esos datos, eh, para conservar esos datos. Si queremos que alguien más haga su investigación en base a lo que nosotros descubrimos, en base a la información que estamos compartiendo, tenemos que conservar esos datos y mantenerlos disponibles en línea o lo que sea durante un determinado tiempo. Puede ser un par de años o puede ser 10, 20 años. Eh, y necesitamos de nuevo otras plataformas, otras herramientas de software para poder conservar ese software a largo plazo. Y para la reutilización, si queremos que la gente reutilice los datos que colectamos, reutilice el, el conocimiento que generamos, entonces también necesitamos otro tipo de software. Entonces, en resumidas cuentas, lo que quiero decir es que el software juega múltiples papeles en el ciclo de investigación. Hay un blog publicado por Rob Van Newport y Daniel Katz hace un par de años, en el que hablan sobre los diferentes roles que puede jugar el software en el ciclo de vida de la investigación. Y estos son algunos de los papeles que ellos identifican que el software puede jugar. Puede ser parte de nuestros instrumentos, como es el caso del telescopio Event Horizon, es parte del instrumento que estamos usando, o bueno, en el caso del telescopio, de hecho, es el instrumento. El software puede ser utilizado para analizar nuestros datos de la investigación, eh, como decía, para procesar nuestros datos de alguna manera y tratar de entender qué es lo que nos dicen estos datos. Puede ser utilizado para presentar nuestros datos, para generar gráficas, para generar análisis interactivos. También necesitamos cierto tipo de software. Para integrar diferentes datos de diferentes fuentes. Es otro, otro tipo de software que necesitamos, es otro papel que juega el software ahí. Puede ser parte de nuestra infraestructura, si queremos compartir, si queremos almacenar nuestros datos, si tenemos grandes volúmenes de datos y queremos ponerlos todos en algún lugar, necesitamos tener cierta infraestructura de software, muchas veces herramientas especializadas para nuestras necesidades, para obtener lo que sea que queremos lograr. Entonces el software también puede ser parte de nuestra infraestructura. Y también a veces el software es una forma, facilita la comunicación y la colaboración. Por ejemplo, si queremos trabajar
en los mismos datos, en la misma computadora y que múltiples personas puedan tener acceso a los mismos datos y trabajar con ellos, también puede facilitar, el software puede jugar ese papel de facilitarnos la colaboración en un espacio eh, compartido. Entonces, existen muchas clases de software y pueden ser clasificados de mil maneras. Podemos decir, ah, bueno, es que tenemos 5 tipos de software diferentes. En el blog de Rob y Dan hablan de diferentes roles de diferentes papeles que puede jugar el software. Um, y y, em, el Australia Research Data Commons hace un par de años publicaron su Agenda Nacional de Software de Investigación, en el que ellos hablan de 3 tipos distintos de software y es una clasificación que nosotros también hemos utilizado en un par de proyectos y que en Europa se usa en un par de proyectos europeos. Usamos la misma clasificación que hicieron los australianos por facilidad y por poder comparar unas cosas con otras. Pero ellos hablan de 3 tipos o 3 clases de software. Software de análisis, análisis de datos, eh, que puede ser nada más un notebook, un- unas cuantas líneas de Python para procesar nuestros datos y generar una gráfica para un paper. Ese tipo de software que es casi desechable. Por supuesto es muy valioso y por supuesto es muy importante, pero probablemente lo voy a usar yo y nadie más lo va a volver a usar. Hay otro software, otra clase de software que es el prototipo, que es una herramienta que utilicé yo y tal vez mi compañero dice, oye, eso funciona, eso está práctico, préstamelo y lo usa también y es software que se reutiliza un poco y que tiene algunos usuarios, pero que no es una herramienta muy sólida o que no es, eh, si deja de funcionar, no se detiene el mundo. Y está por otro lado el software de infraestructura, que es el software del cual dependemos para funcionar, para que nuestro proceso de investigación funcione. Y si ese software deja de funcionar, alguien va a gritar, alguien va a decir, ¿por qué no funciona? ¿Por qué GitHub no funciona hoy? Entonces, estas son 3 clases que identificaron en Australia y creo, mi punto de vista personal es que cuando tratamos de clasificar el software en estas 3 categorías, siempre hay algo que es, bueno, sí, pero el mío está un poco entre estas dos. Va, el mío es casi de análisis, pero sí hay un par de personas que yo lo reutilicé para otro proyecto. Entonces, el software normalmente está en estas 3 categorías, pero eso es como hablar a grandes rasgos. A muy grandes rasgos sí hay estas 3 categorías, pero realmente el software es como un espectro y puede ser o de análisis o un poco más prototipo o algo en medio o de infraestructura, pero bueno, llamarlo infraestructura es exagerar. Entonces, es un espectro y estas clases son útiles para tratar de tener un modelo mental de cómo utilizamos nuestro software, pero no están escritas en piedra y no son la Biblia. Entonces, también hay que tomarlas con un poco eh, de levedad ahí. Eh, Bien, pues el software, por supuesto, es importante y es importante que el software sea abierto en la medida de lo posible. UNESCO publicó hace un par de años unas guías eh, sobre la importancia de la ciencia abierta y sobre el papel de la ciencia abierta en el mundo científico. Y las recomendaciones de ciencia abierta de UNESCO mencionan el software como una parte fundamental del proceso científico y del proceso científico abierto. Entonces, el software junto con las publicaciones, el hardware, los datos, es una parte fundamental de la ciencia abierta, de acuerdo a UNESCO. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que queremos que nuestro software sea lo más abierto posible para que otros puedan trabajar con él, para que otros puedan reproducir nuestros resultados. Es parte fundamental de la ciencia que uno hace un experimento y alguien más puede verificar ese resultado, puede reproducir ese experimento en las condiciones adecuadas. Ah,
Y cuando hablamos de software, ¿qué quiere decir que podamos reproducir un experimento? Bueno, quiere decir que si yo usé mi software para producir ciertos resultados, una gráfica, un análisis, eh, alguien más debe poder usar mi mismo software o un software parecido, hablemos del mismo software en ese momento, para producir el mismo resultado. Entonces, si alguien más no puede reproducir mi mismo resultado, quiere decir que hay algo raro, sospechoso, o que mi ciencia está mal. Y esto debe ser, también es algo que puede ser una persona en otro lugar o puede ser una persona en el futuro. Puedo ser yo en 10 años que quiero reproducir mi experimento y mi software tiene que ser capaz de reproducir mi experimento. Si digo, bueno, ya no puedo reproducir mi experimento porque usé Windows 91 para eso y ya no existe. Eh, Eso es un poco lo que queremos evitar. Entonces queremos que nuestro software sea reproducible a través del tiempo. Y quiere decir que también queremos que nuestro software sea reutilizable. O sea que si yo hice un análisis con ciertos datos, alguien más puede usar mi mismo software con datos ligeramente diferentes, pero comparables, para producir resultados que son diferentes, pero que son comparables. Em, y bueno, eso es lo que queremos hacer, queremos lograr que el software sea reutilizable con el tiempo. La mala noticia es que el software se deteriora con el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en los papers que escribimos normalmente tenemos esta idea. El paper nos describe cómo usamos ciertos datos y cierto software para producir ciertos resultados, pero cuando alguien más, puede ser el estudiante de doctorado que empezó un año después de que yo terminé, dice, oh, qué paper tan interesante, quiero hacer ese mismo experimento para hacer algo más, para hacer una versión más avanzada. Tienen que ir a hacer el trabajo de detective, tienen que ser Sherlock Holmes para poder encontrar mis mismos datos y mis mismos software para reproducir mis resultados, pero se van a encontrar con que tristemente nadie ha mantenido mi software, entonces está lleno de telarañas y ya no funciona. Eso es lo que pasa normalmente. ¿Cómo podemos evitar esto? Ah, ¿Cómo podemos prevenir que el software deje de funcionar? Bueno, pues a grandes rasgos lo que queremos es evitar esta situación en que alguien busque mi software en un par de años y lo encuentre todo lleno de telarañas. Eh, ¿Cómo podemos evitar esto? Bueno, no reinventando la rueda. Si yo escribí mi propio software eh, y nadie más lo utiliza, pues va a terminar lleno de telarañas. Si en cambio utilizo software que ya existe, software que alguien más usó y que tiene una base de usuarios más grande, es más probable, no es seguro, nada es seguro en esta vida, pero es más probable que cuando lo quieran reutilizar, lo puedan reutilizar. Entonces, tratar de reutilizar software en la medida de lo posible, no escribir mi propia librería de análisis de matrices o lo que sea, pero tratar de usar una que ya existe en la medida de lo posible. Si tengo que escribir mi propio software, tratar de escribirlo de acuerdo a buenas prácticas. ¿Qué quiere decir esto? Bien documentado, con pruebas, todo eso. Y voy a regresar a ese punto en un momento. Y promover adopción en la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Promover que otras personas puedan utilizar mi software y que otras personas lo utilicen, porque mientras más personas utilicen mi software, es más probable que alguien más también intente mantenerlo, intente arreglar potenciales bugs que tenga mi software y que lo trate de mantener funcionando por más tiempo y evitar la situación de que esté cubierto de telarañas. Entonces, esta es más o menos la idea que existe de estos principios FAIR. Los principios FAIR, no estoy seguro que tantos estén familiarizados con ellos, pero
vienen del acrónimo en inglés Findable, Accessible, Interoperable and Reusable, que quiere decir que queremos que nuestro software alguien más lo pueda encontrar, pueda acceder a él, pueda interoperar con él y lo pueda reutilizar. Entonces, estos principios FAIR fueron publicados en el 2016 y sobre todo estaban pensados para eh, manejo de datos, pero en el 2018 la Comisión Europea publicó un reporte en el que decían que estos principios FAIR son relevantes para otro tipo de objetos digitales, incluyendo el software. En el 2019 hubo una publicación que decía, bueno, sí, estos principios FAIR son importantes para el software porque queremos que igual que los datos sean reutilizables en el futuro, pero necesitan ser un poco ajustados para ser relevantes para el software, porque el software no son datos. Y en el mismo año, el eSign Center, junto con otra organización que se llama DANCE, publicamos un sitio que tenía 5 recomendaciones para hacer que el software sea un poco más fair, que el software sea un poco mejor, un poco más reutilizable. No son los principios fair, pero es parecido y es un poco para eh, mejorar tu software en la misma dirección. En 2021 otro grupo de personas publicamos los principios FAIR, que es una adaptación de los principios FAIR para datos, los adaptamos para ser aplicables a software. Y, eh, y esto en 2023 fueron adaptados específicamente para decir, ok, están muy bien estos principios, pero ¿cómo los hacemos una guía práctica para aplicar en biología en general? Porque estos principios FAIR son un poco genéricos y este grupo trataron de hacerlo un poco más aterrizado a un campo en específico. Y desde el año pasado hay un grupo de trabajo en RISA, Research Software Alliance, que también voy a hablar un poco más de ello después, para hacer más de estas guías que lo hagan un poco más aterrizados a casos específicos, a dominios específicos. Este, entonces, bueno, así es como han ido evolucionando estos principios FAIR a través de los años, de ser principalmente enfocados a los datos, a tratar de ser más enfocados en software en general y en ser aplicables a software en distintos campos de la ciencia. Am, Hace un par de años hubo no es cierto. En el año pasado hubo una encuesta, después era una encuesta como 2 años después de que se publicaron los principios FAIR para ver qué tanto se habían adoptado y qué tanto la comunidad científica los estaba utilizando. Y una de las cosas que concluyó esta encuesta era que se necesitaban guías más prácticas para implementar los principios FAIR en diferentes campos, que es lo que está haciendo este Task Force de RISA. Entonces, ¿es suficiente seguir los principios FAIR para que nuestro software sea de buena calidad y no se llene de telarañas? La mala noticia es que no. Los principios FAIR nos ayudan y nos ayudan un poco a llevarnos en esa diferencia, pero no son una receta mágica que si sigues los principios FAIR, todos tus problemas se acaban. Hay software que puede seguir los principios FAIR y aún así llenarse de telarañas. Y hay software que puede no seguir los principios FAIR estrictamente y aún así seguir funcionando después de varios años. Entonces, en el eSign Center donde trabajo, empezamos a pensar qué más podemos hacer además de los principios FAIR que nos pueda ayudar a- a evitar que nuestro software se llene de telarañas. Y creamos esta guía de Software Management Plans, que es un plan de gestión de software. Ah, Voy a usar el acrónimo en inglés SMP porque es lo que usamos todos los días cuando hablamos de estos planes de gestión de software. Entonces, una disculpa por usar el acrónimo en inglés.
Pero la idea de estos planes de gestión de datos es muy parecido a los principios FAIR. ¿Qué cosas podemos hacer para que nuestro software no se llene de telarañas? Y este es tratar de reutilizar lo que ya exista, tratar de pensar en quién lo va a mantener, tratar de pensar en cómo lo van a usar los demás y tratar de pensar desde el principio de nuestro proyecto de software cómo podemos hacer que este software sea reutilizable a largo plazo. Ah, em, Estos planes de gestión de software, SMPs, tienen varios componentes. Básicamente, eh, hay toda una colección de diferentes componentes, pero como decía antes, no todo el software es igual. Hay algunos software que son un poco más solo para análisis, hay software que es más de infraestructura y depende de dónde esté uno en ese espectro, puedes necesitar una o dos cositas de estos componentes o puedes necesitar todos estos componentes que recomendamos y tal vez incluso algunos más. Si es realmente software que va a llevar gente a la luna, probablemente necesitas todos estos y algunos más. Entonces, estos componentes son un poco opcionales, son un poco cosas que es bueno pensar cuando estás desarrollando software, pero no todos estos componentes aplican a todos los proyectos de software. Y entonces, ¿cómo sabe uno cuáles sí, cuáles no? Normalmente decimos, bueno, hay que empezar pensando cuál es el objetivo de tu software. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace mi software? ¿Qué es lo que, por qué estoy creando este código? ¿Por qué estoy escribiendo este código? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué nicho de mercado cumplo con este software? Y eso me dice un poco, ok, mi objetivo es solo publicar, hacer la grafiquita para mi paper. Ok, perfecto. Entonces ya sé que no tengo que preocuparme de que la gente en 20 años lo pueda seguir utilizando. Entonces, mientras funcione al final del día y alguien más pueda ver, ah, ¿cómo hiciste esa grafiquita? Ah, ok, ya vi. Con eso basta. Si mi objetivo es, quiero hacer software que va a analizar cientos de miles de fotografías que tomo del espacio todos los días y tienen que estar procesadas antes de las 3 de la mañana. Ah, ok, eso es un software un poco más de infraestructura. Necesito ponerle un poco más de atención a ver, ok, dónde voy a correr este software y hay que optimizarlo más y tengo que ponerle un poco más de esfuerzo para que mi software funcione bien. Entonces, hay varios campos de estos componentes. Algunos de estos componentes son más relacionados a cuestiones de ingeniería, como diseño mi software para que funcione lo mejor posible. Algunos de estos componentes son más relacionados a documentación, cómo documento mi software para que los que lo van a utilizar lo puedan utilizar. Y uno es cómo gestiono mi software, qué otras cosas hago que no son directamente programar, pero que ayudan a que mi software siga funcionando y que pueda ser fácil adoptarlo. Entonces son como no cuestiones de ingeniería, entonces pues las agrupamos en gestiones gestión de proyecto. Ah, ok, cuestiones de ingeniería. Hablamos de cosas como control de versiones. Aquí puede uno pensar, bueno, ¿cómo voy a manejar control de versiones? Voy a poner mi software en GitHub, en GitLab, en el GitLab de mi universidad. Lo más importante no hay una respuesta correcta o incorrecta, pero es decir, ok, ya pensé cómo voy a manejar el control de versiones y esto es suficiente para mi software. Perfecto. Paquetes, necesito empaquetar mi software, sobre todo para software que es un poco más prototipo, infraestructura. Quiero que sea lo más fácil de instalar para mis usuarios. Es importante para mí, entonces tal vez es importante empaquetarlo para que lo puedan instalar con un solo comando o con darle doble clic a un instalador. Tal vez no es importante para mi software, entonces eso es opcional. Pruebas, tener pruebas es una cuestión de ingeniería que es útil y quiero que mis pruebas estén automatizadas, que corran que hago un nuevo, una nueva versión de mi software.
qué nivel de pruebas necesito y qué tan automatizadas tienen que estar. Bien, eso es otro componente. Y calidad de software. Ok, ¿qué tanto necesito que mi software am, cumpla con ciertos estándares de ingeniería de software? Hay cientos de prácticas de ingeniería de software que existen y qué tanto necesito seguirlas porque mi software va a ser utilizado por mucha gente o si solo lo voy a usar yo, tal vez no necesito ponerle mucha atención a esto, con que yo esté feliz con que puedo leer mi código pasado mañana es suficiente. Documentación, cuando hablamos de documentación, tratamos de dividirlo en diferentes categorías, pensando en quién va a utilizar mi software y qué tipo de documentación necesitan. Em, en los componentes tenemos tres tipos de documentación de usuario, de documentación de los que hablamos, de usuario, de despliegue y de desarrollo, que cubren diferentes necesidades, depende de la persona que vaya a utilizar mi software. Este, entonces, tengo Carlos, que... perdão. Carlos, perdão. Só que nos restam mais 5 minutos, tudo bem? Carlos, Sí, perdón, solo tenemos 5 minutos. sí, perfecto, perfecto, no te preocupes. Gracias, Washington, por recordarme. Me apuro. Ah, Otra cuestión de los componentes es repositorios, mantenimiento, licencias, citado, recursos durante el proceso, análisis de riesgo. Entonces, son muchas cosas pequeñas que uno puede hacer durante el desarrollo del software para estar seguro que las personas que lo vayan a utilizar lo puedan encontrar mi software, lo puedan utilizar porque tiene la licencia correcta. Si para mí es importante que citen el software junto con cómo se cita un paper, que tengan la información necesaria para poder citarlo, que esté en un repositorio que sea útil para que la gente que lo va a necesitar lo utilice. Entonces, estos componentes que son un poco más de genéricos de gestión de proyecto también son cuestiones que no todo es importante para mi software, para todos tipos de software, pero que dependiendo de las necesidades de mi software, necesito ver cuáles de estos son importantes. Y como decía, la idea de estos componentes es que son modulares y uno puede escoger qué cosas son importantes para mi software y cuáles voy a utilizar para mi plan de gestión de software. ¿Ok? Entonces puedo tener diferentes versiones para diferentes tipos de software, diferentes herramientas. Puedo tener diferentes software management plans con diferentes componentes. Para uno, digo, necesito estas tres cosas y esto es lo que necesito, bien. Para otro software es un poco más elaborado, necesito más de estos componentes, perfecto. Entonces puedo construir mi plan a la medida de lo que necesita mi software. Ahora, todo esto es muchísima información, muchísimas cosas que uno como científico no necesariamente, a menos de que uno sea ingeniero en sistemas computacionales, sea especialista en computación, dice, son muchísimas cosas que yo no sé. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Quién me va a ayudar a cumplir con todos estos requerimientos, a entender todos estos requisitos y a saber cuáles son relevantes para mi software y cuáles no? Por suerte, eso es algo que existen muchas guías. Está The Turing Way, que es una guía para hacer ciencia reproducible, ciencia de datos reproducible, y que incluye muchos de estos temas sobre control de versiones, sobre licencias, sobre citado, sobre revisión de código, y es un gran recurso para poder encontrar. No sé qué quiere decir esto de control de versiones. Puedo ir a Turing Way y entender un poco, tener una introducción, una buena introducción en todos estos temas, en todos estos temas que tienen que ver con software de investigación. Este, el Design Center también tenemos una clase, un módulo para un poco al estilo de Software Carpentries, que es sobre cómo manejar tu software y cuáles son todas las cosas que tienen que tener en cuenta. Y también incluye muchos de los mismos temas y también es
una introducción a todos estos temas de software de investigación y que tiene muchos links a otros sitios donde puedes encontrar más información detallada sobre control de versiones en particular o sobre licencias en particular o sobre publicaciones en particular. Este, también hay muchos videos y tutoriales. Helmholtz Institute en Alemania tienen una serie de seminarios, el HIRC, que son seminarios en muchos temas de software de investigación, desde lenguajes de programación en particular hasta control de versiones y cosas así. Y Code for Thought es un podcast que habla de muchos de estos temas relevantes a veces muy técnico, a veces un poco más genérico, un poco más abstracto, pero tienen es un podcast muy bueno para tener una introducción a todos estos temas de software de investigación. Y por supuesto hay muchas organizaciones que se dedican a ayudar a la gente en este espacio. Eh, Hay todas las organizaciones RSC a través del mundo. El año pasado, Research Software Alliance publicaron un blog donde trataban de crear un panorama de todas las organizaciones que existen alrededor del mundo. Eh, el Software Sustainability Institute en Inglaterra también es una organización que está dedicada a crear recursos, organizar eventos y tienen un fellowship program que me parece que este año otra vez era abierto para gente internacional, pero no estoy seguro. Y bueno, también es una organización que contribuye mucho al software de investigación. Ah, Software Heritage también es una organización que tratan de preservar el código fuente porque es parte del legado de la humanidad y tratan de tener una copia de todo el software que está en Internet. Una misión bastante noble. Um, el European Open Science Cloud, que es una iniciativa europea para um, crear un cómputo, para facilitar el cómputo científico. Es una organización que tiene también muchos grupos de expertos que tratan de enfrentar algunos de estos retos del software de investigación. Research Data Alliance también es otra de estas organizaciones que tienen muchos grupos de trabajo, grupos de interés, para todo lo que tiene que ver con manejo de datos de investigación. Y varios de los grupos que tienen en Research Data Alliance también están enfocados a software. Y por supuesto, Research Software Alliance, que eso es otra organización que se dedica a tratar de fomentar el desarrollo, de que haya más reconocimiento al software de investigación y a la gente que crea el software de investigación. Entonces, para terminar y antes de que Washington me patee, el software de investigación juega un papel importante en el ciclo de vida investigativo. Nos ayuda a ser más transparentes, a compartir nuestros datos, pero como toda herramienta, necesita que sepamos cómo utilizarla, que la utilicemos adecuadamente y que le demos el mantenimiento necesario, siguiendo buenas prácticas de investigación. Bueno, hay una comunidad entera de gente dedicada al software de investigación y los invito a entrar en contacto con toda esta comunidad. Por supuesto, RISA, que son quienes organizan en parte este webinar, tienen muchos grupos de interés relacionados al software de investigación. Entonces, esperamos que entren en contacto con RISA también y esperamos darles la bienvenida en esta comunidad. Eh, Les dejo mis datos por si quieren contactarme y con eso es todo lo que tenía que decir. Ah, Perdón, Washington, si me pasa un poco del tiempo.
Não, perfeito, Carlos. Muito obrigado. Perfecto, Como Carlos, estamos assim muchas limitados com o gracias. tempo, Estamos con eu el vou tiempo passar muy diretamente corto. então para a Paso Yanina. directamente así a Yanina Vamos fazer mais duas apresentações y curtas, né, de tenemos Yanina e dos Riva, e presentaciones depois vamos cortas à más, sessão de Yanina y Riva, y discussão después vamos a una e sesión respostas e de, perguntas e de discussão, tá bom? Obrigado. contestar respuestas y preguntas y una discusión. Yanina, pode dar sequência então. Obrigado. Janina, puede seguir. Bueno, muchas gracias, Washington. Bueno, retomando un poquito lo que mencionó Carlos, yo les voy a hablar de otra organización que no estaba en las slides, que también apoya y ayuda a personas que hacen y desarrollan software de investigación, con un foco en el lenguaje de R. La organización se llama OpenSci, pero tenemos nuestra prima hermana para Python que se llama PyOpenSci. Así que les voy a contar un poquitito de qué va esto. Em, OpenSci tiene ya casi 15 años y la idea de la organización es fomentar una cultura que valora la investigación abierta, colaborativa y reproducible, mediante el uso de datos compartidos y métodos reutilizables. Y aquí en métodos es donde entra el software. En los datos también, porque tenemos algún software que ayuda a cómo publicarlos y compartirlos, cumpliendo un poco los principios estos FAIR que mencionaba Carlos, pero nuestro foco es en el desarrollo de software de investigación. Para eso creamos infraestructura técnica y social, porque uno de los principios es que uno estas cosas no las hace solo, sino que en general las haces dentro de un grupo de trabajo, dentro de una comunidad, las haces con otras personas para R, para este lenguaje de programación, con el fin de facilitar ciencia abierta en una comunidad amigable, acogedora y diversa. Nosotros tenemos cuatro programas principales en los cuales hacemos estas cosas. El más conocido y el que más años tiene es nuestra revisión por pares de software. Ahora vamos a ver un poquito de eso. ArcUniverse, un proyecto multilingüe, no multilingüe desde el punto de vista de lenguajes de programación, sino de idiomas de personas. Y un programa de campeonas y campeones, los cuales también les voy a invitar a participar en todos, pero también el programa de campeones es de su interés. Entonces vamos con el primero. AroPensai al principio, el equipo de AroPensai creaba software para investigación, eran quienes desarrollaban en el formato de paquetes de R. Las personas empezaron a usar esos paquetes, a gustarles cómo estaban hechos. Los paquetes son todos software abierto y se empezó a aceptar contribuciones. Gente que desarrollaba paquetes y eso empezaba a formar parte de la suite de AroPensai. Pero el uno a uno, el ayudar a las personas, a estos desarrolladores, que en su mayoría son científicos que desarrollan software, no son gente de ciencias de la computación que le desarrolla el software a un científico, requería mucho tiempo y esfuerzo. Entonces se generó una guía de mejores prácticas de desarrollo de software. Es un libro vivo que se va actualizando, que ahora está en inglés, en español y en portugués. Y ese libro es lo que se aplica en nuestro proceso de revisión por pares. Actualmente nosotros tenemos como dos caminos. Si vos hiciste un paquete de R o estás desarrollando un paquete de R y lo envías a nuestro software peer review, em, ese peer review es como el de un journal, pero para el software. La diferencia que tiene con el del journal es que es transparente, o sea que vos sabés quiénes están revisando y quién es el editor, y los editores saben quiénes son los autores. Es constructivo, o sea que la idea es revisar el software y darte recomendaciones en cómo mejorar diferentes aspectos de ese software. No conflictivo, ¿vieron el famoso Reviewer 2 que todos decimos que a veces nos da esas opiniones que no nos hacen tan bien? No existe en AroPensai y es abierto. Todo pasa en issues de GitHub. Todo ocurre ahí y está todo disponible para que ustedes puedan ver cómo van ocurriendo esas revisiones. Así que
lo primero que hay que hacer es hacer una consulta pre-envío para ver si el paquete entra dentro del scope de lo que AeroPensai puede revisar. En general tenemos dos revisores, uno que sabe de desarrollo de software y otro que sabe de la disciplina que tiene que ver este paquete. Después se hace el peer review, usabilidad, calidad, estilo, y hay una aceptación del 100%, porque de vuelta la idea no es aceptar o rechazar según el journal, sino tener la mejor calidad posible en el software que nosotros usamos para investigar. Así que ahí cuando se acepta, se etiqueta y se agrega a el conjunto de paquetes de AeroPensai, que en este momento son más de 300 paquetes en diferentes disciplinas. Lo que nosotros revisamos es que la licencia sea abierta, compatible con OSI, que la documentación esté completa, que haya alta cobertura en los tests, que el código sea legible y aspectos de usabilidad desde el punto de vista del usuario. Y tenemos un bot que ayuda chequeando algunas cosas de forma automática y que intenta sacarle algunas de las tareas repetitivas a los revisores y editores, y entonces ellos se pueden concentrar específicamente en esa interacción humano, autores, revisores, editores, y se entra en ese feedback hasta que todos están de acuerdo que el paquete cumple con todas las recomendaciones y es aceptado. Así que si ustedes usan un paquete en R que tiene el batch de AeroPensai, saben que fue revisado en el contenido y en el caso de los paquetes estadísticos, también tiene una revisión desde el punto de vista metodológico. O sea, ambos tienen, pero ahora nosotros podemos revisar a su vez implementaciones de métodos estadísticos. Entonces, no solo que está bien hecho desde el punto de vista de la ingeniería de software, sino que las funciones hacen lo que se supone que hacen y tiene una revisión también desde el punto de vista metodológico y estadístico. Después tenemos ArcUniverse, que sería parte del software de infraestructura. ArcUniverse, si ustedes deciden publicar su paquete ahí, va a generar todos los binarios que se necesitan para instalar. Entonces, hoy R tiene CRAN como su servidor, ArcUniverse hace lo mismo, no chequea dependencias como lo hace CRAN, y lo que tiene, por ejemplo, es que no tiene límites en la cantidad de datos que tiene en un paquete que CRAN sí lo tiene. Entonces, mucha gente publica sus datos como paquetes y el tamaño suele ser una limitante. Bueno, eso no existe en ArcUniverse. Entonces, ArcUniverse, la idea es que sea un lugar donde uno pueda buscar todos los paquetes que existen, tiene todos los de CRAN, todos los de Bioconductor y todos los que el resto de los desarrolladores registraron. Se puede buscar por autor, por palabra clave, por tema, va a generar la documentación, los binarios, va a exponer los datasets que tenga disponible y va a calcular un montón de otras estadísticas que están buenas para ver si el paquete está activo, si tiene una comunidad atrás que lo mantiene, etcétera. ¿Sí? Así que acá hay un ejemplo de uno en paquetes de Argentina, del Ministerio de Turismo, y este es uno de bien específico de ciencia que tiene que ver con la investigación del cerebro y cómo lo podemos visualizar. Después, nuestro proyecto multilingüe, hemos generado infraestructura, ahí tenemos una serie de paquetes y guías para traducir los recursos de AeroPensai más allá del inglés, manteniendo la calidad que tienen esos materiales. Así que nosotros los usamos internamente, pero todo es abierto, así que puede servir a otras personas que estén bajo este proceso de traducir materiales a distintos idiomas. Y el programa de campeones, que es como la última cosa que yo les quería contar hoy, nosotros tenemos este programa donde buscamos identificar y premiar a personas que son líderes en comunidades de prácticas abiertas. ¿Sí? Yo soy parte de Carpentries, que fue mencionada hoy, soy parte de Arladies, soy parte de LatinR, y en todas estas comunidades abiertas hay muchas personas que trabajan de forma voluntaria, que comparten su conocimiento de una forma muy generosa y dentro de eso hay muchos desarrolladores de software.
Entonces el programa de campeones intenta identificar a estas personas normalmente que pertenezcan a grupos que han sido históricamente excluidos de este tipo de movimientos. Y durante un año los campeones y campeonas van a desarrollar un proyecto que puede ser desarrollar un paquete nuevo, revisar un paquete o convertirse en revisor de AroPensai. Y acá les presento, ahí tienen el link para ver quiénes son las personas de Latinoamérica que están haciendo esto, como para que ustedes se puedan contactar y ver en qué andan. Entonces, estas son nuestras campeonas y campeones. Hasta el momento llevamos 3 cohortes, nuestras mentoras y mentores, instructoras e instructores. Así que les invito, si quieren ser parte de esto, pagamos un pequeño estipendio para todos los que participan y reciben entrenamiento en cómo hacer paquetes, cómo ser revisores y cómo poder comunicar lo que aprenden en el programa. Estos son algunos de los paquetes, ¿sí? Desarrollados por los campeones y campeonas dentro del programa. Hay mucho de acceso a datos y de análisis de datos y geográficos. Y si quieren participar de ARPENSAI, también les invito, hay una guía para ver diferentes caminos y si no, por supuesto, pueden charlar conmigo. Ahí les queda, ya les pasé las slides, les quedan mis datos para contactarme. Rapidito, cortito y al pie, Washington pasó arriba el micrófono. Muito obrigado, Janina. Agradeço Muchas muitíssimo. gracias, Então, Janina. Agradeço só um muito. alerta, os que tiverem Eh, dúvidas, que los estão que nos tengan colocando, por dudas, favor, podem por já favor, ir ya mencionando pueden ir no, mencionando sus no dudas chat e a en el gente chat vai, então, ao final, y concluir a vamos al discussão final e a resposta das suas dúvidas. discutirlos y Obrigado. Eu intentar passo, então, contestar para a esas, Riva esas dudas. dar sequência Eh, eh, à du- última ponência. ahora seguir arriba. Muchas gracias, Washington. También voy a tratar de ser veloz para que nos mantengamos en el tiempo. Eh, bueno, esto me pidieron una presentación en que contara la vinculación con el software de investigación más desde la perspectiva de alguien que ha estado trabajando en esto y cómo ha llegado a ese punto. Y entonces voy a hablar brevemente de cómo es esto de aprender y desarrollar software de investigación en esta tensión entre lo local y lo global. Como les decía, mi nombre es Riva Quiroga, trabajo como Research Fellow en OLS, que es una organización sin fines de lucro enfocada en ciencia abierta, y también parte de mi semana trabajo en Tabular, que es una compañía que ofrece servicios de software para personas que investigan. Generalmente, quienes partimos desde la investigación, en un momento uno ve el software, el desarrollo de software como algo lejano a lo que estamos realizando, hasta que en un punto estas como dos dimensiones, estoy investigando y necesito desarrollar software, empiezan a vincularse de a poco. Y a veces uno parte aprendiendo un lenguaje de programación, quizás desarrollando un par de scripts para algo propio, que después lo comparte con otras personas, se da cuenta que hay interés y de repente un día uno se da cuenta que uno es la persona que está ahí entre medio, entre el desarrollo de software y la investigación, desarrollando herramientas que ya no son solo para nosotros, sino que son para nuestro equipo de investigación o, por ejemplo, creamos un paquete en R, una librería en Python que le van a servir a otras personas o estamos a cargo de la infraestructura que mantiene estos proyectos activos. Y ese camino entre la investigación y el desarrollo de software, aquí yo lo puse de manera lineal, pero la verdad es que de lineal tiene bastante poco. Más bien es un camino que no siempre hay una vía clara de cómo uno se va como apropiando de estas herramientas y tiende a ser muchas veces un poco de exploración, de ver, aprender en algún lugar, aprender de otro, empezar a contactarse con personas para empezar a construir este camino que nos lleva a construir desarrollar software para investigación. Y este camino muchas veces es un camino más bien solitario, sobre todo en contextos como el nuestro latinoamericano, en que no siempre está claro esto como una vía en que las personas que investigan pueden empezar a desarrollar software. Y muchas veces partimos con esta idea de que, bueno, necesito resolver un problema desarrollando código. ¿Cómo lo resuelvo? En algunas disciplinas existe una suerte como de currículum oculto. No sé, si la persona que llevó mi tesis de doctorado o de maestría sabe de esto, me va a enseñar. Y yo voy a aprender esto de una manera no explícita, pero quizás puedo venir, por ejemplo, en mi caso yo vengo de las ciencias sociales y humanidades, no tenía nadie que me enseñara esto y tuve que empezar a buscar cosas.
y muchas veces uno siente cierta soledad en eso. Y uno dice, bueno, ahí está Internet, está lleno de recursos, seguro que encuentro cosas que me puedan enseñar a aprender. Y en esta exploración uno se da cuenta que no es la única persona que le interesan, por ejemplo, estas cosas y empieza a encontrarse con comunidades de práctica, como por ejemplo R-Ladies o PyLadies, que ya ni mencionó a R-Ladies de pasada, que son comunidades que una de las características que tienen es que son federadas, es decir, son comunidades globales, pero que tienen capítulos locales. Por lo tanto, permiten encontrarnos con personas de nuestro mismo contexto, que tienen los mismos intereses y quizás también tienen objetivos similares en términos de querer aprender y desarrollar cosas en conjuntos. Eh, y eso, por ejemplo, llevó a que, junto con Yanni y otras personas, en un momento decidiésemos crear esta conferencia sobre el uso de R en investigación y desarrollo. Se fijan, inmediatamente en el nombre de la conferencia pusimos esta idea de vincular el lenguaje de programación con la investigación. En esa época ninguna sabía que existía este concepto de Research Software Engineering, pero pensamos que este era un lugar en que podíamos reunir a esta gente que sabíamos que existía, gente interesada en el desarrollo de software, gente interesada en la investigación. Y paso el dato, todavía se pueden hacer envíos de trabajos a Latin R, así que si aquí hay alguien que desarrolle cosas en R, aquí hay una oportunidad de participar. Y aquí uno empieza en esto de, claro, estábamos cada uno en su capítulo de R-Ladies local haciendo cosas, pero ¿qué pasa si nos juntamos y empezamos a encontrar más gente? Y la conferencia ya tiene 8 años y cada vez encontramos más gente que desarrolla software y que encuentra en estos espacios una manera de compartir y aprender en conjunto. Y en esta ruta de seguir aprendiendo cosas y buscando recursos en Internet, en algún momento necesitaba desarrollar algo. Yo soy lingüista, así que necesitaba hacer algunas cosas de desarrollo, procesamiento de lenguaje natural, sabía cómo hacerlas en Python. Dije, bueno, ¿qué hay en R? Encontré, bueno, justo fue el USAR 2017. Encontré estos autores que habían hecho un taller sobre procesamiento de lenguaje natural en R, busqué más recursos sobre ellos y llegué a esta página que decía Programming Historian y que era una plataforma que publicaba tutoriales realizados por pares para gente de las humanidades y las ciencias sociales que quisieran aprender sobre flujos computacionales para investigar, para enseñar, etcétera. Y dije, yo pensé que era la única persona, o sea, obvio sabía que no era la única persona de humanidades haciendo cosas con el computador, pero me di cuenta que había un lugar donde esta gente estaba reunida y yo no sabía, y quería ser parte de eso. Así que mandé un correo y me ofrecí a traducir algunos tutoriales y ahí empecé a colaborar con esta comunidad, en la que sigo participando como editor y como parte em, de la organización sin fines de lucro que está detrás. Entonces pude traducir al español un recurso que a mí me había servido en inglés. Tengo el privilegio de poder leer en inglés, así que dije, bueno, si traduzco esto va a poder servirle a más personas. Y participar en esta comunidad, por un lado, uno de los efectos que tuvo fue que el flujo de traducción que se usa en Programming Historian sirvió como inspiración para la traducción que se hizo del libro R para Ciencia de Datos, que fue una labor de la comunidad. Y en uno de los encuentros presenciales de Programming Historian, ahí estoy yo no dándome cuenta que iban a sacar la foto mirando para cualquier lado, me di cuenta que dentro de la comunidad también había gente que era organizadora de capítulos de Reladies, entonces ahí uno empieza a darse cuenta cómo todas estas comunidades no son cosas separadas, sino que siempre empezamos a encontrar estos puntos de encuentro. Y en Programming Historian me di cuenta que todas las personas del proyecto que eran parte, que vivían en el Reino Unido, eran fellows del Software Sustainability Institute. Y ahí fue cuando me descubrí qué era esto y que tenían este lema de Better Software, Better Research, mejor software, mejor investigación. Dije, esto es como que representa en una frase algo que es lo que he creído hace mucho tiempo y fue como muy interesante poder encontrar esto. Y también fue cuando llegó a mi mente, o como me vi enfrentada por primera vez a este concepto de Research Software Engineer, que era básicamente ponerle el nombre a algo que yo había estado haciendo, pero que no sabía muy bien cómo describir. Sentir que uno era esa persona que estaba entre medio de la investigación y el desarrollo de software. Entonces, verse expuesto a estos como espacios y a estas comunidades nos permite también familiarizarnos, obviamente, aprender herramientas, pero también a veces entender lo que estábamos haciendo y poder ponerle un nombre. Así que un par de años después se abrió por primera vez la posibilidad de personas internacionales postular como Research Fellows. Así que postulé y ahí me empecé a dar cuenta que había un montón de otras comunidades también que estaban alineadas con esto. Por ejemplo, Carlos ya mencionó a la sociedad de RC, que hay distintos como grupos en distintas partes del mundo. También Turingway.
Y ahí como percibí por primera vez esta idea de que, bueno, uno a veces quizás está solo, pero ¿cómo hacer que sea parte de una comunidad? Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer localmente? Quizás hay otras personas en el país en que yo vivo que les pasa algo parecido. Así que ahora en enero organizamos un evento de buenas prácticas de programación para proyectos de investigación, en que pusimos esta pregunta como, ¿escribes código en el contexto de proyectos de investigación? Este taller es para ti, para ver si había gente que se sentía identificada con esta premisa. Y gracias al apoyo del Software Sustainability Institute, de la Asociación de Research Software Engineers de Estados Unidos y de una universidad local, la Pontificia Universidad Católica de Chile, organizamos este evento de 3 días en el que se reunió gente que viajó desde distintas partes del país para participar en el taller. Y fue muy interesante ver que llegaron cosas que uno esperaba, por ejemplo, estudiantes de posgrado, había gente de maestrías y doctorados que estaba buscando sistematizar lo que había aprendido de software para poder llevar a cabo sus investigaciones. También llegaron investigadoras que escriben código y querían aprender buenas prácticas para poder seguir llevando adelante sus proyectos. Y también personas que trabajaban como ayudantes de investigación. Y también llegaron muchas personas que eran personal de instituciones públicas, por ejemplo, como el Instituto Nacional de Estadística o el Ministerio de Educación, que son instituciones que hacen investigación y en las que hay personas que desarrollan software y que se sentían que estaban un poco solas dentro de su organización. Entonces el objetivo fue estas personas que estaban solas sentir que eran parte de algo, que habían otras personas que también estaban pasando y como queriendo aprender de las mismas estrategias. Y ahora tenemos una comunidad de RSE en Chile. Y de hecho la próxima semana tenemos un evento, así que después les voy a poner el enlace en el chat, que es sobre estrategias para hacer tu código citable, porque si queremos reconocer la labor de quienes desarrollan software, un primer paso es saber cómo reconocer eso a través, por ejemplo, de cómo citamos el software que utilizamos. Entonces ahí vamos a ver algunas estrategias y distintas aproximaciones para hacer que nuestro código se pueda citar. Y finalmente todo esto es para repetir una idea que ya insinuó en su presentación, y es que las comunidades también son infraestructuras para el software de investigación. El fondo del software de investigación obviamente necesita aspectos técnicos, pero también necesita aspectos sociales. Y esa infraestructura sociotécnica, el rol que tienen las comunidades de práctica es central para que más personas aprendan para que más personas puedan desarrollar software y estar vinculadas entre sí, independiente de el lugar en el que habitan, el idioma en que hablan. Eso sería. Voy a ponerles el enlace. El evento es online, precisamente pensando en em, esta idea de que si bien somos quizás el primer grupo en esta zona de, como oficial de Research Software Engineers, queremos que también gente que quizás no vive en nuestro país o en la ciudad en que se va a organizar pueda participar, y la idea de hacerlo online viene un poco de eso. Así que ahí les dejé el enlace en el chat por si alguien quiere aprender cómo hacer su software citable. Bom, muito obrigado, Riva. Muchas Excelente gracias, Riva. Una apresentação, excelente Janina e Carlos presentación, também. Janina y Carlos Vou también. fazer um breve resumo, Voy a hacer un muito rápido, resumen muy sobre rápido as apresentações acerca de las realizadas. presentaciones. Então, Carlos fez toda Carlos uma contextualização sobre contextualizó software de sobre pesquisa, un software como o de software investigación, se insere, cómo né, ese no se ciclo de vida da inserta en el pesquisa, ciclo de vida os diferentes de tipos de la, software como de la ferramenta, né, investigación, los para diferentes execução da tipos de software pesquisa, para a questão da como reprodutibilidade herramienta, também, la né, que o software está reproducibilidad, que extremamente el software ligado, tiene que e estar a muy preservação do ligado, y la software, né, preservación no de este longo prazo software a e da largo possibilidade de plazo, você y la repetir, posibilidad né, de ser experimentos repetido, em diferentes eh, lugares, em diferentes pruebas en espaços diferentes do lugares, en tempo, diferentes né? espacios, a lo largo del E tiempo. também Y trouxe a ideia también da aplicação nos trajo específica la dos idea de FAIR, la que a aplicación princípio específica de los são FAIRs, desenhados para que dados, son, mas a adaptação fueron deles concebidos para para datos, pero software. pueden ser E, adaptados a software. e também a questão Y do plano de también gestão de dados, el plan de nesse gestión caso, o de plano de datos, gestão de en software, ese né, caso, de plan de software de gestión pesquisa, de software de SMP, investigación, SNP, e como esse plano pode ser y cómo ese construído e plan puede como ser construido. o plano de gestão de dados, El gestão plan de construído gestión de para dados, datos pode ser adaptado construido para para datos gestão de software. puede ser E adaptado Janina para gestión de trouxe uma software. perspectiva da Y Janina trajo una comunidade perspectiva de la OpenSci, comunidad a Open Universe e Science, outras comunidades a importantes Universe relacionadas y otras a R. comunidades relacionadas a E a R. Riva também
Y Riva también a perspectiva de outras trajo la comunidades, né, perspectiva de otras da comunidades América Latina en el ámbito de e de América espaços Latina importantes y de onde o espacios pesquisador, importantes né, donde el ele investigador ter fácil acesso puede a códigos, né, accesar já fácilmente a desenvolvido códigos que ya son e já desarrollados também preservado, y ya conservado han em preservado y Python. conservados en R y Então, Python. dada esse breve resumo, muito breve Debido a ese mesmo, breve resumen, es un não resumen entrei em muy detalhes, breve, né? no Depois entré en detalles. apresentações todas ficaram Las gravadas, né? presentaciones están E podem ser grabadas y acessadas, né? pueden ser Para serem esmiuçadas e acessadas para para seu ser uso. A utilizadas. gente fica à Yo les disposição, recomiendo então, eso. para Estamos a la dúvidas, né? disposición para sus E dudas. eu mesmo aqui tenho algumas dúvidas Y yo tengo aquí criadas, algunas dudas mas que ya, deixo a comunidade, pero né, les aqui dejo a la participante comunidad aquí para que que façam as questões participe e a y que gente já se haga encaminha para as las respostas e cuestiones. Ya discussão. vamos a contestar y vamos a discutirlas. Podem deixar Pueden as dejar aquí dúvidas sus direto dudas no chat directamente também. en el chat. Não tem, sem dúvidas. ¿No hay Então dudas? foi muito claro, não? Entonces todo estuvo muy claro. Bom, então, como não há dúvidas Bien, ainda, como no hay eu vou dudas, começar. yo voy a empezar. Primeiro pelo Carlos. Eu achei muito interessante essa abordagem, Carlos, me né, pareció muy do interesante princípio su FAIR aplicado a abordaje acerca de softwares los e principios muitas áreas do FAIR conhecimento, né? aplicados a software Mas y a eu diferentes áreas del queria conocimiento. perguntar se Pero quiero houve preguntarle, algum tipo de pesquisa ¿hubo alguna relacionada a softwares com investigación a aplicação de relacionada a outros software princípios. con la Por aplicación de otros exemplo, principios? Por Trust, ejemplo, o Care trust e ideia. Se houve o alguma idea, ideia em relação si à hubo aplicação alguna desses idea princípios con também a relación a la software. aplicación de esos principios también a software. Carlos, sim, perfeito. Ok. Carlos, Am, cuando los principios FAIR eran originalmente planeados para datos, o originalmente se aplicaban sobre todo a datos. Y cuando hicimos un grupo de trabajo en el que analizamos cómo se pueden aplicar esos principios a software. Una de las principales diferencias entre datos y software es que el software muchas veces tiene muchas más dependencias. Por ejemplo, si tengo un software escrito en Python, ¿qué otras librerías utilizo? Y que si quiero que mi software siga siendo utilizado en el futuro, necesito que esas otras librerías también sigan estando disponibles. Entonces, esos son el tipo de diferencias que eran más obvias y más eh, difíciles de aplicar los principios FAIR por ese tipo de diferencias en el software. Y de otros principios que fueran aplicables en software y que siguieran lo mismo, es parte de lo que tratamos de hacer con los planes de gestión de software, de decir, bueno, FAIR es importante, pero no es la única manera de hacer que el software sea mejor. Hay otros, sobre todo en cuestiones de ingeniería de software, hay ya muchas buenas prácticas ya establecidas y tratamos de identificar cuáles son importantes para nuestro software y tratar de utilizar lo más posible las prácticas que ya existen. Perfeito. Muito obrigado, Carlos. Existem outras perguntas, muchas gracias, Carlos. Estuvo perfecto. e Hay aqui já no otras chat, preguntas aquí en e el tem chat. uma delas que Una de ellas estava relacionada a uma pergunta que eu tinha está para relacionada a una pregunta que yo tenía Janine, para Yanina. que é o seguinte, a gente tem essa questão relacionada Tenemos à soberania, la cuestión de muito soberanía. séria, né? Porque Esto es muy serio esses porque movimentos políticos, estos né, que movimientos ora, políticos né, podem que colocar embargos ou pueden ter algum cambiar tipo de embargos restrição, o tener acesso algún tipo a de alguma restricción plataforma, né, para accesar alguna que em plataforma geral, que en general mantida, né, por es países como os mantenida Estados por Unidos países como ou Estados países Unidos europeus, o algunos países de é, Europa. se vocês
pensaram em alguma maneira ¿Ustedes han da gente pensado de ter uma alguna forma independência de tener, de plataformas tener una muito independencia populares de como GitHub, plataformas que son né, muy populares que como é gerenciado por Multihub, uma que Big es Tech, né, gerenciada por una não Big necessariamente uma Tech? Big Tech, mas uma No una grande Big Tech, empresa como a sino para una Microsoft. gran empresa como Mas as Big Microsoft. Techs em geral dominam Pero esse las Big espaço Tech de gerenciamento de dominan esos código. espacios de Se há algum gerenciamiento tipo de de código. movimento nesse sentido entre as ¿Existe algún comunidades que movimiento você entre las citou, comunidades que usted de ter um mencionó para espaço em tener un que sejamos espacio soberanos o para donde seamos compartilhar código, soberanos y podamos compartir, software, né, compartir para pesquisa? códigos de investigación? La respuesta corta es no. Porque también seamos sinceros que empieza a ser un problema como más generalizado y grande ahora que está este personaje en Estados Unidos y de repente todos nos volvemos locos, ¿qué hacemos con GitHub? Pero no era algo que estuviera en conversación, excepto por ahí en países como el nuestro. Yo vivo en Argentina y fui investigadora por 24 años del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Así que aunque AgroPensai tiene un asiento inicial en Estados Unidos, ahora el equipo es global. Digamos que sí, entiendo perfectamente, Washington, a dónde va la pregunta. También GitHub es hoy la plataforma más utilizada. La primera alternativa que aparece, que se menciona mucho, es GitLab, pero cumple exactamente tiene los mismos problemas que vos mencionás que GitHub. Entonces, la que está apareciendo como una opción que no sea el self-host, o sea, de tener vos tu propio servidor de control de versiones, que es posible si tenés los recursos y el conocimiento técnico para hacerlo, es Codeberg, que es una non-profit que está en Europa y que por lo menos en Europa las leyes de privacidad y de protección de datos personales son mejores que las que hay en Estados Unidos. Entonces, hay como un movimiento de algunas comunidades y algunos proyectos de software libre de ir migrando hacia esa plataforma. Em, en nuestro caso tendríamos, es algo que empieza a surgir la discusión ahora. No había ocurrido antes. La discusión de repente apareció también en el momento de todas estas herramientas de inteligencia artificial, ¿sí? Cuando aparecen estos modelos entrenados en el código fuente de las personas, incumpliendo algunas de las licencias o sin el permiso correspondiente o sin dar el crédito que corresponde. Ahí sale también un poco la discusión, de decir, bueno, ¿estamos bien con esto? No, movemos nuestras cosas, no, y entra un poco esa discusión de lo posible, ¿no? También, qué se puede hacer y cuánto tiempo nos llevaría una migración de más de 300 paquetes a otro lugar, donde a su vez hay que respetar las decisiones de los autores de cada uno de los paquetes que nosotros tenemos. Así que creo que es bienvenida la discusión para empezar a crear conciencia. Coincido que el software libre siempre fue, por ahí uno lo vendía en las instituciones desde que no pagas licencia, pero siempre fue un tema de soberanía tecnológica. Y creo que en Latinoamérica tenemos una tradición de cuestiones de infraestructura hecha en comunidad y hecha de forma abierta, desde los cuales el resto del mundo puede aprender. Así que bueno, espero que más o menos la respuesta sirva. Me dicen si no. Não, perfeito. Obrigado, Nina. Tá perfeito. Perfecto, muchas Bom, eu queria te gracias. passar uma pergunta também agora para a Yo voy a Rita, hacer ahora mas una antes pregunta disso, para o arriba, Carlos levantou a pero mão. antes de Não eso, sei Carlos se tiene la, gostaria de la fazer algum mano comentário. levantada. ¿Quiere hacer un comentario, Carlos? Solo quería, totalmente de acuerdo en lo que dijo Janina, sí, solo quería agregar, y es un poco la situación en Europa. Sé que en Alemania hay mucha, tampoco les gusta depender de Estados Unidos para GitHub, y entonces hay muchas universidades alemanas que dicen, bueno, vamos a tratar de tener un GitLab a nivel de la universidad o a nivel del instituto, porque las universidades en Alemania son un poco complicadas, que todos son parte o
hay the Helmholtz Association que tienen varios institutos y tratan de tener un GitLab para todo Helmholtz o tratan de crear GitLabs o están moviéndose en esa dirección de tener, ok, podemos tener un GitLab nacional y esa es un poco la dirección en la que están tratando de ir en Alemania. Me gustaría decir que en Holanda tratamos de hacer lo mismo, pero dependemos muchísimo de GitHub todavía. Pero es una alternativa decir, ok, no tenemos el conocimiento técnico para que cada quien pueda tener su propio GitLab eh, personal. No, yo no quisiera mantener mi propio GitLab, pero ¿qué solución intermedia puede haber que haya soberanía tecnológica, que no dependamos del Big Tech, pero que podamos utilizar alguien que es en quien podemos confiar que va a seguir existiendo en 10 años? Perfeito. Obrigado, Carlos. Bom, minha Muchas pergunta gracias, Carlos. no Mi sentido de pregunta para arriba se, es se si, ela vê alguma possibilidade si ve alguna a posibilidad gente, mantendo a questão da de soberania ainda em mantener la foco, cuestión né? de soberanía, Tendo, por exemplo, teniendo, alguns por modelos que ejemplo, já funcionam, né, algunos de modelos que ya LLM que funcionam funcionan de em HLM países, que né, como o funcionan en Brasil. Eu sei que países já como existe um Brasil. e existem outros Yo sé países que ya que existe desenvolveram uno, otros países que similares, né, com desarrollaron modelos já pré-existentes, mas a modelos que modelos ya que existentes, permitem pero gerar son código, né, modelos que agentes permiten que geram código generar de uma forma códigos, agentes automática, que né, generan código de forma em R, automática Python ou qualquer outra en R, linguagem. Python o cualquier otro Se lenguaje. vocês veem que é Si possível usted a ven que es gente, de alguma posible maneira, criar que também um nosotros espaço podamos que crear un facilite ao espacio usuário para não facilitar al usuario codificador nativo, no como desenvolvedor codificador nativo, nativo a desenvolver código a para desarrollar pesquisa, né? códigos para Utilizando investigación, essas ferramentas utilizando esas herramientas e de repente, y de pronto, também de alguma maneira, de alguna manera, os gestores dessas comunidades de los, compartilhamento los de gestores de código, esas de comunidades pacotes de código, de como eles compartir poderiam, de alguma esos maneira, deixar paquetes já de os códigos, pacotes já de alguna manera que pueda dejar configurados, ahí ya utilizando o listos, LM numa produção preconfigurados, mais rápida utilizando LM de en una código producción más para rápida facilitar a vida para do usuário não facilitar programador. la vida de los Então, é usuarios que no basicamente son essa linha. programadores. Você acha que é Esa es mi possível a pregunta. ¿Usted gente cree que es usufruir posible melhor dessas ferramentas de linguagem usufruir de esas generativa para herramientas a geração de código generativas para generar automática códigos de forma com automática usuários não con programadores usuarios no para aumentar as programadores, funcionalidades e uso de código para pesquisa? para usuarios y usarlos para la investigación? Creo que es complejo en términos de que si se va a tomar investigación, o sea, como hacer como le llaman vibe coding para un proyecto de investigación, si se van a tomar decisiones con eso, o sea, por ejemplo, el uso de ChatGPT o Claude o estas herramientas de repente son útiles cuando uno, no sé, por ejemplo, algo en lo que yo las uso bastante es cuando tengo que cambiar algo que sé hacer en Python, lo quiero ver en R o de R a Python, o por ejemplo, tengo un código que en R está en R base, lo quiero convertir a tidyverse, como creo que son herramientas que generan, siempre van a generar códigos porque nunca nos van a decir que no saben hacer algo. Pero el código de investigación como necesita ser revisado porque se van a tomar decisiones con eso. Entonces, creo que puede ser una buena herramienta para como acompañar el aprendizaje de alguien, pero también hay que enseñar a utilizarlas porque no, lo que tienen como de peligroso estas herramientas es que siempre nos van a dar una respuesta, incluso si no la saben. Eh, y no siempre es tan fácil como descubrir cuál es el punto de error. Entonces, me parece que hay muchas comunidades que están generando iniciativas. O sea, por ejemplo, The Carpentries es un proyecto que lo que busca es entregar herramientas a gente que quizás no sabía programar, que aprenda a programar. Entonces, existen muchas de esas herramientas. Me parece que el uso, en este caso, de los LLMs para programación, no sé si en el contexto de la investigación, sobre todo porque hay que enseñar cosas también asociadas como la protección de datos. O sea, yo no puedo llegar y subir mi set de datos a ChatGPT y decirle que me ayude a hacer como un análisis. Si hay datos, por ejemplo, que son sensibles o que tienen que ser protegidos por alguna razón. Entonces, lo que sí creo es que quizás en este momento muchas de las comunidades que estamos como en este espacio y de hecho, The Carpentries está justo hasta teniendo esta discusión de
todo el mundo está hablando de inteligencia artificial y todo el mundo está hablando de LLMs. Entonces, ¿cómo ayudamos a la gente a utilizar estas herramientas de manera responsable? En el contexto, sobre todo, porque cuando hacemos investigación muchas veces se van a tomar decisiones con eso y no queremos como llegar a un resultado que sea erróneo y que se podría haber como prevenido, o que en ese proceso de generar ese código estemos pasando a llevar la privacidad de los datos y pongamos en riesgo quizás a algunas comunidades. Pero me parece que es una discusión muy actual y creo que desde el rol de las comunidades es importante no evitar esa conversación y ver cómo ayudamos a la gente a utilizar estas herramientas de manera responsable, porque queremos también cautelar todos estos principios asociados a la integridad de la investigación y el rigor que queremos que se mantengan. Entonces creo que ahí hay como las comunidades tienen que tomar como una iniciativa de cómo ayudan a la gente a utilizar estas herramientas de manera responsable, pero tienen un riesgo y creo que el principal riesgo para mí es que nunca asumen que no saben algo. Entonces siempre nos entregan una respuesta y esa respuesta puede estar equivocada y puede llevar a consecuencias que no nos damos cuenta, que puede estar, por ejemplo, exponiendo nuestra infraestructura porque tienen, no sé, problemas de seguridad del código. Entonces creo que nunca, o sea, no lo veo en este momento como que le pueda pedir algo y lo vaya a utilizar directo, pero sí creo que las comunidades y los grupos tienen que como asumir la tarea de mostrarle a la gente cómo utilizar estas herramientas que existen y cómo utilizarlas de manera responsable. Perfeito. Excelente, Ivan. Muchas gracias, Bom, excelente. estamos encaminhando já para o final, Ya estamos llegando al final, mas eu queria só pero revisitar yo algumas quiero perguntas que estão solo por aqui. ver algunas preguntas que Uma están acá. pergunta Hay una sobre o pregunta marco HL7 de acerca del saúde, marco como se articula com os princípios HL7 en software salud, cómo mencionados. se Acho que articula essa con los pergunta principios seria de para o software fue Carlos. mencionada. Yo creo que esa fue para Carlos, que esa pregunta es para Carlos. El marco HL7, no sabría, El no marco estoy, LH, Entre, eu LH, também não sei, todavia o que é marco yo todavía no sé qué es ese marco. HLL7. no, yo tampoco, entonces no sabría Yo cómo no sé contestar. qué es, no puedo Não, contestar. tranquilo, então. Vamos para a Entonces, próxima. tranquilo, próxima. Ah, como acho que essa poderia ser Yo creo que esta puede ser uma. para, Não sei se está exatamente no nosso contexto, no mas sé si en nuestro a contexto, gente tem pero esse software OJS, tenemos né, ese software que é JS utilizado amplamente para que criação de es revistas utilizado científicas, para né, creación abertas. de revistas E aqui uma científicas pergunta abiertas. de como ele Y la poderia pregunta es de cómo implementar él os podría princípios ser, FAIR para implementar fortalecer a los principios visibilidade e FAIR acesso. para Bom, fortalecer num la caso visibilidad y tradicional, né, de acceso. fato, Es un a caso aplicação tradicional de la dos princípios aplicación FAIR a um de software, los né, que é o principios JS. FAIR a Não un software que es sei, el JS. eu acho que No teria sé. que fazer uma Yo análise de creo que detalhe, né, tendríamos que analizar de se forma já más cumpre ou não, né, detallada não sei. Aí eu si, também si el faço JS cumple o no. a vocês todos, assim, Así que yo dejo dado o a todos software, ustedes. como você pode olhar para Existe un ele software como usted e puede verificar verlo se y ele cumpre ou verificar não os si princípios FAIR cumple o no e los principios como ele FAIR poderia ser adaptado y para, cómo não podría necessariamente ser para o JS aqui, que adaptado. está Tal vez no em necesariamente para el contexto, JS um porque está fuera de software contexto. utilizado, como podemos fazer um diagnóstico, se ele está ou ¿Cómo não podemos cumprindo hacer os un princípios diagnóstico FAIR, si está bien e cumpliendo o no los como principios podemos FAIR corrigir y eventuais cómo podríamos desvios desses corregir princípios, né? algunas alteraciones? Não sei se Carlos gostaria de responder ou Carlos, ¿le gustaría Sí. contestar? dos princípios. Em, ok, creo que sería una cuestión de ver qué es lo que ya se hace dentro de este marco y un poco, los principios FAIR son un poco una guía, pero no muy estricta. Entonces tienen un poco de interpretación de decir, ok, y sería una cuestión de ver qué es lo que se hace dentro de este marco y ver qué tanto de eso se alinea con lo que recomiendan los principios FAIR. Es decir, bueno, haz que tu software esté disponible, accesible al público en general. Y decir, bueno, ok, si este marco ya recomienda
utilizar algún sistema de control de versión, por ejemplo. ¿Cumple eso con los requisitos de los principios FAIR? Si no, de cierta forma sí. Y creo que eso es una cuestión de aplicar un poco el buen juicio de cada quien para decir sí, 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 sí cumple, no, no cumple. Pero creo que no, porque no conozco estos marcos en específico, no estoy tendría que entender un poco cómo funcionan para poder ver qué tan bien se alinean. Pero creo que es un ejercicio que se puede hacer. Não, perfeito. Bom, gente, infelizmente temos que Muy finalizar. bien, perfecto. Infelizmente tenemos que Riva terminar. teve que sair, Shiva tuvo que salir infelizmente tem ya um outro compromisso porque também. tiene otro compromiso. E, bom, Y agradeço le novamente a todos os agradezco painelistas nuevamente a todos pelas los exposições, panelistas por las foram muito enriquecedoras. exposiciones que fueron muy A gente enriquecedoras. pensa que, de fato, é um campo bastante Pensamos que es importante un da gente campo bastante fazer avanços importante para avanzar para pessoas que são da área de para computação, principalmente para personas que en quem não el área são. de computación y E principalmente para seguimos, los que então, no lo son. Y conversando, seguimos dialogando entonces sobre isso. As conversando, apresentações dialogando vão con ficar eso. Las presentaciones disponível van a no estar sítio disponibles da en nossa el frente microsite de la para que possam referencia ser para que revistas. puedan ser vistas E todos nuevamente. os painelistas Y deixaram seus todos contatos, los né, a nossa panelistas e-mail aquí para dejaron sus discussão. contactos Então, de correo seguimos aí à electrónico disposição para y um seguimos outro entonces webinar. discutiendo más Muito allá obrigado a de todos. ese webinar. Muchas gracias a todos.